Era una mañana de martes particularmente soleada en la bulliciosa Ciudad de México. El tipo de día en que el cielo azul intenso contrastaba con el incesante trajín de sus millones de habitantes. El aire vibraba con el murmullo de los claxones, las conversaciones fragmentadas y el lejano eco de un pregón. Entre este torbellino de vida, don Ricardo de la Vega avanzaba con una arrogancia medida, un andar que anunciaba su estatus y su prisa. Su traje de lino italiano, impecable y de un gris perla exquisito, no era solo una prenda, sino una armadura que lo separaba del mundo común. Sus zapatos de piel fina, lustrados a la perfección, reflejaban los rayos del sol mientras cruzaba la acera, dirigiéndose hacia su reluciente Mercedes-Benz S-Class, que lo esperaba con el chofer ya impaciente al volante. Ricardo de la Vega no era un hombre cualquiera. Era el cerebro y el estómago de Fortuna Corporativa, un emporio financiero que había devorado y digerido empresas enteras, escupiendo ganancias colosales en el proceso. Su nombre era sinónimo de éxito, de astucia implacable, de esa clase de poder que se construye ladrillo a ladrillo, pero con la sangre, sudor y lágrimas de muchos otros. Había aprendido el valor del dinero, no solo su valor monetario, sino su poder transformador, su capacidad para erigir imperios y para silenciar cualquier crítica. Ricardo venía de abajo, de las barriadas donde el asfalto ardía y los sueños se ahogaban en el fango de la desesperación. Esa adversidad, en lugar de forjar compasión en su corazón, había solidificado una coraza inquebrantable de ambición y pragmatismo. La debilidad era un lujo que no podía permitirse, la empatía, una distracción, mientras su mente ya estaba inmersa en la compleja agenda del día, la fusión multimillonaria que estaba a punto de cerrar, la adquisición hostil que planeaba orquestar, la reunión con los bancos suizos. Una figura se materializó de la nada, bloqueando su camino con una quietud perturbadora. Era un hombre, un mendigo. Sus ropas eran harapos descoloridos que colgaban de su cuerpo delgado, la suciedad incrustada en cada pliegue, su cabello largo y enmarañado coronando un rostro surcado por el sol y la fatiga. Las manos, extendidas con una lentitud casi reverencial, temblaban ligeramente, pero no por debilidad, sino como si estuvieran suspendidas en un umbral de paciencia infinita. «Señor, ¿una moneda, por favor?» La voz del mendigo era un susurro ronco, casi inaudible entre el estruendo de la ciudad. Pero para Ricardo sonó como un estruendo insoportable que irrumpía en la sinfonía perfectamente orquestada de su vida. Ricardo detuvo su paso abruptamente, no por conmoción, sino por la pura indignación ante la audacia del intruso. Sus ojos, antes enfocados en el brillo de su coche, ahora se posaron en el mendigo con una mezcla de fastidio y desdén. Esos ojos eran fríos, duros como el diamante que adornaba su reloj de muñeca, y no veían a un ser humano, sino a un obstáculo, una mancha en su perfecto paisaje urbano. La idea de que este hombre se atreviera a interrumpir su sagrada rutina, a entrometerse en su camino, era simplemente intolerable. El mendigo no bajó la mirada. Sus ojos, aunque velados por el cansancio y la desnutrición, irradiaban una profundidad inusual, una serenidad que parecía sondear el alma de Ricardo, despojándolo de sus defensas, de su armadura de lujo y arrogancia. Era una mirada que parecía ver más allá del traje caro, del reloj de oro, de la fachada de poder, una mirada que conectaba directamente con algo olvidado y enterrado en lo más profundo del ser de Ricardo. Esa penetrante mirada, en lugar de suavizar el corazón del empresario, lo irritó aún más.
¿Cómo se atrevía este desgraciado a mirarlo con tanta fijeza, con tanta comprensión? «No me mires así, mendigo», espetó Ricardo, su voz adquiriendo un tono de desprecio helado, cargada del peso de su fortuna y su autoridad. Cada palabra era un golpe, un intento de repeler, de humillar, de recordarle al hombre su insignificancia. «Lárgate de aquí. No tengo tiempo para tus tonterías». El rostro del mendigo no mostró reacción, ninguna chispa de resentimiento o de tristeza. Solo mantuvo su mirada fija, impasible, como un espejo antiguo que reflejaba no la imagen superficial, sino la esencia oculta. La impaciencia de Ricardo crecía. Se sentía invadido. Su espacio personal violentado por la presencia de este ser, de este recordatorio vivo de la pobreza de la cual él se había escapado con tanto esfuerzo. «Que te vayas», he dicho. ¿No me entiendes? Un cero a la izquierda como tú no tiene derecho a molestar a la gente de bien», añadió, elevando ligeramente la voz, esperando que la fuerza de su tono dispersara al indeseable como una ráfaga de viento. No hubo cambio en la expresión del mendigo, solo una leve inclinación de cabeza, casi imperceptible, y una mano que, en lugar de retirarse, se mantuvo extendida, como una ofrenda o una advertencia. El chofer, observando la escena desde el interior del vehículo, se removió incómodo, pero no se atrevió a intervenir. Sabía que su patrón era un hombre de pocos escrúpulos cuando se trataba de su tiempo o su dignidad percibida. Para don Ricardo, el tiempo era dinero, y cada segundo perdido con este fastidio era una fracción de su fortuna que se esfumaba. El mendigo, por su parte, continuaba con su silenciosa súplica. No era una súplica de palabras, sino de la pura presencia, de la vulnerabilidad expuesta, de la humanidad compartida que Ricardo se esforzaba tanto por negar. La tensión era palpable, un choque silencioso entre dos mundos que se negaban a coexistir pacíficamente. El aire vibró con el sonido de la no respuesta del mendigo, una respuesta que lo irritaba más que cualquier réplica. Ricardo, harto, sacó un solitario billete de baja denominación de su cartera de piel de cocodrilo. Lo arrugó con desprecio y lo arrojó al suelo, justo a los pies del mendigo, como si fuera una ofrenda de paz forzada y humillante. «Ahí tienes, ahora vete y no me vuelvas a molestar». El billete cayó en el asfalto, un papel insignificante frente a la majestuosidad del Mercedes-Benz. El mendigo bajó lentamente la mirada hacia el billete, luego la elevó nuevamente hacia Ricardo, y un atisbo de algo indescriptible cruzó sus ojos. ¿Tristeza? ¿Compasión? ¿Conocimiento? Ricardo, sintiendo una extraña punzada que rápidamente catalogó como irritación persistente, se dio la vuelta y se apresuró a entrar en su coche. Cerró la puerta con un golpe seco que parecía querer sellar no solo el exterior, sino también cualquier pensamiento incómodo que pudiera haber surgido. El Mercedes se alejó, dejando atrás al mendigo, que seguía de pie en el mismo lugar, observando cómo el vehículo de lujo se perdía en la vasta metrópolis, sin saber que aquel mendigo era mucho más de lo que sus ojos arrogantes podían percibir. Si te está gustando esta historia de riqueza, redención y misterio, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para no perderte las próximas entregas. Cada semana revelaremos un nuevo capítulo de esta impactante narrativa. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que te hará reflexionar. Tras el despectivo encuentro con aquel hombre desaliñado, Ricardo intentó sacudirse la extraña sensación que le había dejado el mendigo, una molestia que iba más allá de la interrupción superficial.
Se prometió a sí mismo que no permitiría que un incidente tan insignificante manchara su impecable día. Sin embargo, el universo, o quizás alguna fuerza mucho más sutil y enigmática, tenía otros planes para él. Los días siguientes se tiñeron de una serie de infortunios que, si bien al principio parecían meras coincidencias, con el tiempo comenzaron a dibujar un patrón inquietante. La primera señal la recibió en su oficina. Una de sus operaciones más prometedoras en el mercado de valores, una inversión en bienes raíces en la Riviera Maya, que había sido meticulosamente planeada, experimentó una caída inesperada. No fue una pérdida catastrófica, pero sí lo suficientemente significativa como para irritar sus nervios, ya de por sí tensos. Los analistas no encontraban una explicación lógica. La caída había sido abrupta y sin precedentes. Ricardo despidió a su gestor de fondos, atribuyendo el error a la incompetencia ajena, sin sospechar siquiera que aquello era solo el preludio. Luego, la cadena de extraños sucesos se extendió a su vida personal. Su chef personal, un maestro de la alta cocina que había servido en los paladares más exigentes, inexplicablemente quemó su cena de gala en honor a un importante inversor europeo. El aroma achamuscado no solo arruinó el banquete, sino que también provocó una discusión acalorada entre Ricardo y el inversor, quien interpretó el incidente como una falta de respeto imperdonable. La tensión fue tal que el acuerdo, que estaba a punto de cerrarse, quedó en suspenso indefinido, una consecuencia impensable para Ricardo. Su lujoso coche, aquel que el mendigo había observado con una mirada indescifrable, comenzó a presentar fallas eléctricas inexplicables. Un día se detuvo en medio de la avenida Reforma, en plena hora pico, dejándolo varado y furioso, expuesto a las miradas curiosas y a los claxones impacientes de la Ciudad de México. El chofer, un hombre con años de experiencia, juraba que el vehículo había pasado por un mantenimiento exhaustivo la semana anterior. Las reparaciones se acumulaban y la frustración de Ricardo crecía con cada nuevo contratiempo. La impecable reputación de su Rolls-Royce, símbolo de su estatus, se empañaba ante sus propios ojos. La cúspide de esta cadena de infortunios llegó con un error burocrático en uno de sus proyectos más emblemáticos: la construcción de un rascacielos corporativo en Santa Fe. Un permiso esencial que Ricardo había dado por sentado fue denegado debido a una omisión minúscula en la documentación, una cláusula que su equipo legal había pasado por alto. La demora implicaba millones de pesos en pérdidas y un retraso que amenazaba con deshacer años de trabajo. Ricardo sentía que el mundo se le venía encima, que la suerte, su eterna aliada, le había dado la espalda de manera inexplicable. Y entonces, en el corazón de su creciente desesperación, el mendigo reapareció. No lo buscó, pero el destino, o la providencia, lo puso de nuevo en su camino. Un martes por la mañana, mientras Ricardo salía de una reunión tensa en un café céntrico, lo vio. El hombre desaliñado estaba sentado en un banco del parque cercano, con la misma ropa raída, pero con una serenidad que contrastaba brutalmente con el caos interno de Ricardo. Sus ojos, los mismos ojos penetrantes, se encontraron por un instante. No hubo un pedido de limosna esta vez, solo un roce de miradas. El mendigo, con una voz suave y rasposa, que apenas se oía por el bullicio de la ciudad, articuló unas pocas palabras. «Ricardo, la verdadera riqueza no se mide en oro, sino en el alma. A veces las tormentas limpian el camino para ver con claridad». Ricardo escuchó a medias, su mente aún rumiando sobre el fracaso del proyecto de Santa Fe. «Tonterías, ¿qué sabrá usted de riqueza?», gruñó,
ignorando por completo el mensaje, sintiéndolo más como una burla inoportuna que como un consejo. Su arrogancia era un muro infranqueable. El mendigo solo sonrió levemente, una sonrisa que no denotaba burla, sino una profunda comprensión y quizás un ápice de tristeza. Ricardo se alejó rápidamente, convencido de que la aparición del mendigo era una coincidencia irritante, una señal de su mala suerte, pero nunca una causa. No pudo concebir que aquel hombre tuviera algo que ver con sus problemas. ¿Cómo podría un ser tan insignificante afectar su imperio? Los días se convirtieron en semanas, y los problemas de Ricardo no cesaban. Atribuyó sus desgracias a la mala suerte, a la envidia de sus competidores, a la ineptitud de sus subordinados, a cualquier cosa menos a una posible conexión con su propia actitud. Se volvió más autoritario en la oficina. Sus gritos resonaban por los pasillos y sus exigencias se volvieron insoportables. Despidió a varios empleados, convencido de que la purga era necesaria para restaurar el orden y la eficiencia. Su equipo temblaba bajo su mirada, y la distancia emocional entre él y sus colaboradores crecía exponencialmente. Su vida personal se convirtió en un desierto. Su esposa, cansada de su constante mal humor y su obsesión por el trabajo, se había ido a casa de su hermana, llevándose a sus hijos. La mansión en las Lomas, antes llena de risas forzadas y eventos sociales, se volvió un mausoleo de silencio. Ricardo se encontraba solo, rodeado de lujos que ya no disfrutaba, devorado por la preocupación y una creciente sensación de vacío. Una tarde, mientras revisaba frenéticamente estados financieros en su estudio, un nuevo contratiempo llegó. Un importante litigio que había creído ganado se reabrió, presentado por un pequeño grupo de exempleados despedidos injustamente, alegando acoso laboral. La demanda tenía bases sólidas y amenazaba no solo con enormes pérdidas económicas, sino también con un daño irreparable a la imagen de fortuna corporativa. Ricardo sintió un escalofrío. La presión era insoportable. En su desesperación, intentó encontrar la raíz de sus problemas. Revisó cada contrato, cada inversión, cada decisión estratégica, buscando un error lógico, una falla en el sistema que pudiera explicar la cadena de infortunios que lo asediaba, pero no encontró nada. Cuanto más buscaba respuestas en los números y en la razón, más se sumergía en un laberinto de frustración. Sus esfuerzos por resolver los problemas con más control, más autoritarismo y más distanciamiento solo empeoraban la situación. Se estaba perdiendo en la búsqueda de soluciones externas, ciego a la raíz de su propia transformación interna. Su corazón, antes endurecido por la ambición, ahora se sentía pesado, como una piedra en su pecho. La serenidad del mendigo por un instante cruzó por su mente, pero la desechó rápidamente, como si fuera una idea absurda. ¿Cómo podría un pobre diablo tener la clave de su ruina? Ricardo estaba atrapado en la espiral de su propia arrogancia, sin ver que el verdadero conflicto no estaba en sus negocios, sino en su alma, en su incapacidad para ver más allá de sí mismo. Los problemas, que antes parecían meros inconvenientes, ahora se convertían en gigantescas olas que amenazaban con hundir el majestuoso buque de fortuna corporativa. Ricardo observaba con creciente desesperación cómo el titánico acuerdo para la construcción del nuevo complejo turístico de lujo en la Riviera Maya, un proyecto que había absorbido años de planificación y millones de dólares en inversión, se desmoronaba ante sus ojos. Un cambio inesperado en las regulaciones ambientales, supuestamente impulsado por un grupo de activistas con conexiones políticas,
llevó a la revocación de permisos clave en el último minuto. La noticia no solo significaba la pérdida de una fortuna incalculable, sino también un golpe devastador a la reputación de su empresa. Los periódicos, antes llenos de elogios para el rey Midas de México, ahora publicaban titulares escandalosos sobre la caída de un titán y la negligencia de fortuna corporativa. Los socios, esos mismos hombres y mujeres que habían aplaudido cada una de sus victorias, comenzaron a murmurar, sus miradas cargadas de desconfianza. Las juntas directivas, antes un mero formalismo, se transformaron en campos de batalla donde se cuestionaban cada una de sus decisiones. Las llamadas de sus banqueros eran cada vez más insistentes, sus palabras menos complacientes. Ricardo sentía cómo el terreno bajo sus pies se volvía inestable, cómo el respeto y el miedo que infundía se convertían en lástima y, peor aún, en desprecio. Su círculo íntimo, el que pensaba inquebrantable, empezaba a mostrar grietas preocupantes. Algunos asesores clave renunciaron, alegando diferencias irreconciliables o nuevas oportunidades. La presión se manifestaba también en su cuerpo. Los dolores de cabeza punzantes se hicieron crónicos. El insomnio se volvió su compañero constante. Las noches las pasaba en vela, mirando el techo de su opulenta habitación, ahora una jaula dorada que no ofrecía consuelo alguno. La soledad se había convertido en su única compañera. Su esposa, cansada de su perpetua ausencia y su creciente irritabilidad, había empacado sus maletas hace semanas, llevándose consigo la última pizca de calidez que quedaba en la mansión. Sus hijos, ya adultos, vivían sus propias vidas lejos de la sombra de su padre, y sus llamadas se habían vuelto escasas y superficiales. Ricardo, el hombre que lo tenía todo, al menos en apariencia, de repente no tenía a nadie. El hedor de la derrota comenzaba a permear cada rincón de su existencia. Un día, mientras salía de su oficina, donde había pasado la noche intentando desesperadamente reestructurar las finanzas y salvar lo que quedaba del proyecto fallido, lo vio. El mendigo. Allí estaba, sentado en la acera, justo frente a la imponente entrada de mármol de sus oficinas. No pedía limosna, no extendía la mano. Simplemente estaba sentado, con su ropa raída y su mirada inmutable. Ricardo, exhausto y con la mente hecha un torbellino de números rojos, sintió una oleada de rabia. ¿Qué hacía ese hombre ahí? ¿Era una burla? ¿Una coincidencia cruel? Sus ojos se encontraron por un instante fugaz. No hubo sonrisa, no hubo gesto de súplica. Solo esa mirada, profunda y conocedora, que parecía taladrar el alma de Ricardo. Y entonces el mendigo habló. Su voz era un susurro en medio del ruido de la ciudad, pero retumbó en la mente de Ricardo como un trueno. ¿Has encontrado lo que buscas, Ricardo?, preguntó sin cambiar la expresión de su rostro. Ricardo se paralizó. ¿Has encontrado lo que buscas?, resonó en su cabeza, mezclándose con los ecos de sus propias dudas. Lo sintió como una burla cruel, un recordatorio de su fracaso, de su ruina inminente. Sintió un impulso irrefrenable de gritarle, de exigirle que se fuera, de preguntarle qué demonios sabía él de lo que Ricardo buscaba. Pero el agotamiento, tanto físico como emocional, lo detuvo. ¿Qué buscaba en realidad? Poder, dinero, reconocimiento, éxito. Lo había tenido todo, o al menos eso creía, y ahora se le escurría entre los dedos como arena. Apenas respondió con un gruñido ininteligible y se apresuró a subir a su coche, el cual lo esperaba con el motor encendido. Mientras el chofer arrancaba, Ricardo miró por el retrovisor. El mendigo seguía allí,
su figura solitaria una mancha en el vasto lienzo de su desesperación. Esa pregunta, simple y a la vez demoledora, se incrustó en su mente. Ricardo se sentía acorralado. Su imperio estaba en jaque, su reputación hecha añicos, su vida personal un campo de ruinas. Había dedicado toda su existencia a acumular, a construir, a dominar. Y ahora, cuando todo comenzaba a desmoronarse, la lógica que siempre lo había guiado, el poder en el que había confiado ciegamente, no le ofrecían ninguna respuesta. Se encerró en su mansión, ahora más vacía y fría que nunca. Intentó revisar documentos, hacer llamadas, buscar soluciones. Pero su mente estaba en blanco, saturada de ansiedad. La imagen del mendigo, su mirada, su pregunta, se repetían sin cesar. ¿Has encontrado lo que buscas, Ricardo? La frase se convirtió en un eco que lo perseguía, en una especie de tortura psicológica. Había buscado la felicidad en las cimas del éxito empresarial, en la acumulación de bienes, en el control absoluto. Pero ahora que todo eso se evaporaba, ¿qué quedaba? Un vacío inmenso, una sensación de fracaso que lo carcomía desde dentro. La desesperación se apoderó de él, una desesperación que no conocía límites, una que lo hacía cuestionar el propósito de cada sacrificio, de cada batalla ganada, de cada alma pisoteada en su camino hacia la cima. La verdad era que no había encontrado lo que buscaba. Y lo peor de todo es que ni siquiera sabía con certeza qué era aquello que tanto anhelaba su alma, más allá del oropel y el poder efímero. La noche avanzó lentamente, cada minuto una eternidad cargada de autorreproches y fantasmas del pasado. Ricardo se encontraba en su estudio, una habitación que antes le había infundido orgullo y seguridad, ahora plagada de ecos de sus decisiones y ambiciones desmedidas. La luz tenue de la lámpara de su escritorio apenas iluminaba los bordes de su conciencia, mientras la pregunta del mendigo seguía martillando en su mente. ¿Has encontrado lo que buscas, Ricardo? Esa frase, desprovista de cualquier tono acusatorio, se había transformado en un espejo cruel, reflejando una imagen de sí mismo que se negaba a reconocer. Comenzó a deambular por la mansión, sus pasos resonando en el silencio opresivo. Cada objeto de lujo, cada obra de arte, cada mueble ostentoso, antes símbolos de su triunfo, ahora le parecían sarcásticos monumentos a su vacío interior. Sus dedos rozaron un retrato antiguo de sus padres, una fotografía descolorida de cuando él era un niño, con los ojos llenos de una inocencia y una alegría que ya no recordaba. Recordó su origen humilde, la pequeña casa en un barrio modesto de la Ciudad de México, el sudor de su padre, el esfuerzo incansable de su madre. La memoria de cómo la ambición lo había catapultado de la pobreza a la opulencia se agolpaba en su mente, trayendo consigo una ola de nostalgia. Y por primera vez en mucho tiempo, una punzada de arrepentimiento. Se sentó en el suelo frío de la biblioteca, rodeado de volúmenes de economía y finanzas que alguna vez fueron su Biblia. Las palabras de esos libros, antes tan llenas de sentido y estrategia, ahora sonaban huecas y sin vida. La imagen del mendigo, con su mirada serena y sus ropas harapientas, contrastaba brutalmente con la opulencia que lo rodeaba. ¿Había sacrificado su alma en la búsqueda de este brillo superficial? ¿En qué momento el deseo de superar la escasez se había transformado en una sed insaciable de poder que lo había deshumanizado? Las primeras luces del amanecer se filtraron por las cortinas pesadas, pintando el estudio de tonos grises. Ricardo no había dormido. Su mente, agitada por el torbellino de emociones, había estado reviviendo cada momento crucial de su vida, cada decisión,
cada persona a la que había pisoteado sin remordimientos. La imagen de aquel joven Ricardo, lleno de ideales y sueños simples, se confrontaba con el hombre endurecido y solitario en el que se había convertido. Sintió una vergüenza profunda, no solo por su comportamiento reciente, sino por toda una vida de desprecio hacia aquellos que consideraba inferiores. Fue una revelación dolorosa, una herida abierta en el orgullo que había construido tan meticulosamente. Se dio cuenta de que había confundido la riqueza con el valor, el poder con la felicidad. Y ahora, al borde del colapso, entendía que todo lo que había acumulado era una jaula dorada, un refugio ilusorio para un corazón que se había vuelto estéril. Este arrepentimiento no era una debilidad, sino el primer indicio de algo nuevo que brotaba en su interior, un camino hacia la redención que aún no podía vislumbrar. Esa noche, Ricardo, impulsado por una inexplicable inquietud, decidió cenar en su restaurante favorito, El Dorado, un establecimiento exclusivo donde solía cerrar tratos millonarios y sentirse invencible. Pero esta vez, el mármol pulido y las lámparas de cristal no le inspiraban nada más que un incómodo vacío. Se sentó solo en su mesa habitual, la misma desde la que había despreciado al mesero la semana anterior. Pidió su botella de vino más cara, pero el sabor parecía desvanecerse en su boca, sin el deleite que antes le proporcionaba. Se sentía observado, no por la curiosidad de los comensales o el servicio atento del personal, sino por algo más profundo, una sensación que erizaba su piel. Levantó la vista y, al otro lado del salón, en una mesa discreta y apartada, lo vio. Era él, el mendigo. Vestía las mismas ropas andrajosas, su cabello era una maraña desordenada, y sus manos callosas y sucias descansaban sobre la mesa vacía. No tenía ningún plato enfrente, ninguna copa. Solo estaba allí, sentado, como un huésped más en el elitista restaurante. La sorpresa le cortó la respiración a Ricardo. ¿Cómo había entrado? Los porteros de El Dorado eran infalibles, implacables con cualquiera que no cumpliera con los estrictos códigos de vestimenta y estatus. Y, sin embargo, allí estaba, no pidiendo limosna, no buscando atención, solo sentado, observándolo. Los ojos del mendigo, llenos de una compasión que desarmaba, se posaron sobre Ricardo. No había juicio en ellos, no había resentimiento, solo una sabiduría antigua que parecía abarcar el universo. Ricardo sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Quiso gritar, exigir una explicación, ordenar que lo sacaran de inmediato. Pero algo lo detuvo. Era esa mirada. Una mirada que no lo juzgaba, sino que lo comprendía. Una mirada que parecía decir: «Te conozco, Ricardo. Conozco tu dolor, tu soledad, tu miedo». El mendigo no movió un músculo, no dijo una palabra. Simplemente lo observaba, y en ese silencio, un mensaje oculto comenzó a filtrarse en la conciencia de Ricardo. No era una amenaza, ni una burla. Era una invitación a la introspección, a la autoexploración. Los ojos del mendigo eran un espejo que reflejaba no la imagen superficial que Ricardo proyectaba, sino la esencia de su ser, el alma que había descuidado por tanto tiempo. En ese instante, entre el lujo y la miseria, entre el orgullo y la humildad, Ricardo empezó a percibir algo más allá de lo material. La presencia del mendigo ya no le parecía una burla cruel, sino una especie de señal, un faro en la oscuridad en la que se había sumido. La cena en El Dorado se convirtió en una revelación silenciosa. El mendigo, sin pronunciar una sola palabra, había logrado lo que años de terapia y libros de autoayuda no pudieron: abrir una brecha en la coraza de arrogancia de Ricardo.
El vino permaneció sin tocar en la copa de cristal. La comida exquisita se enfrió en el plato. La confrontación silenciosa era más poderosa que cualquier diálogo. Ricardo quería huir, desaparecer, librarse de esa presencia incómoda que lo exponía. Pero a la vez, una fuerza invisible lo mantenía anclado a su silla, incapaz de apartar la vista de los ojos del mendigo. Esos ojos, que antes le habían parecido ofensivos, ahora irradiaban una extraña calidez, una verdad incómoda pero necesaria. Ricardo sintió un nudo en la garganta, una emoción que no podía identificar, una mezcla de miedo, culpa y, sorprendentemente, una pizca de esperanza. El mensaje era claro. La verdadera riqueza no se encontraba en las paredes de El Dorado, ni en los ceros de su cuenta bancaria, sino en lo que esos ojos silenciosos le estaban mostrando de sí mismo. La noche terminó sin que el mendigo pidiera nada. Simplemente se levantó y salió tan discretamente como había entrado, dejando a Ricardo en su mesa, en medio de la opulencia, pero más despojado que nunca de sus viejas convicciones. La mansión, antes símbolo de su poder inquebrantable, se había convertido en una prisión gélida, un mausoleo para sus ambiciones fallidas. Ricardo deambulaba por sus vastos salones, ignorando los lujosos cuadros y las esculturas de mármol que antaño exhibía con orgullo. Cada objeto era ahora un recordatorio punzante de lo que estaba perdiendo. Fortuna corporativa, su orgulloso imperio, se tambaleaba al borde del colapso. Un golpe demoledor había llegado con la noticia de la retirada de su mayor inversor, arrastrando consigo una cascada de cancelaciones de contratos y la fuga de talentos clave que se olían la debacle. Las llamadas de sus abogados eran incesantes, cada una portadora de noticias más sombrías, hablando de litigios, embargos y la inminente bancarrota que se cernía como un buitre sobre su cabeza. Su nombre, antes sinónimo de éxito y astucia, ahora se susurraba en los círculos financieros con una mezcla de lástima y regocijo. Estaba solo, despojado de su poder y de su orgullo, con el eco de la pregunta del mendigo resonando en el vacío de su alma. Un día, incapaz de soportar más el encierro asfixiante de su mansión, Ricardo salió sin rumbo fijo. Sus pies lo llevaron por las calles de la ciudad, ahora indiferente a los lujos y las multitudes. El sol de la Ciudad de México, que antes le parecía un tributo a su éxito, ahora lo quemaba con una cruel indiferencia. Sus pasos lo guiaron, casi por inercia, hacia un parque desolado, un rincón olvidado donde los árboles viejos ofrecían una sombra escasa y los bancos de madera estaban gastados por el tiempo. Hundido en sus pensamientos, apenas notó la figura sentada en uno de esos bancos, un hombre con ropa raída, cuya silueta le resultaba inquietantemente familiar. Era él, el mendigo. Esta vez no hubo evasivas ni gruñidos por parte de Ricardo. La fachada de prepotencia se había desmoronado por completo. Se sentía desnudo, vulnerable, ante la mirada serena del hombre. No era la misma mirada que antes lo había irritado o desafiado. Ahora parecía estar impregnada de una profunda comprensión, de una paz inquebrantable que contrastaba brutalmente con el torbellino de agonía en el que se encontraba Ricardo. Se sentó en el banco contiguo, manteniendo una distancia prudente, pero sin apartar los ojos del mendigo. El aire estaba cargado de una tensión extraña, de una expectación silenciosa. El mendigo, sin cambiar su expresión, giró ligeramente la cabeza hacia Ricardo. Su voz, que antes había sido un susurro apenas audible, ahora resonaba con una claridad asombrosa, llena de una profundidad que parecía surgir de un pozo de sabiduría ancestral.
La verdadera riqueza, Ricardo, comenzó el mendigo, sus palabras envolviendo el aire como una suave brisa. No se mide en los ceros de una cuenta bancaria, ni en el tamaño de una mansión, ni en el poder sobre otros. Esa es una fortuna efímera, construida sobre arenas movedizas que el más mínimo viento puede desmoronar. Ricardo escuchaba, hipnotizado, cada palabra golpeando una fibra sensible en su interior. No había juicio en su tono, solo una verdad desnuda y compasiva. ¿De qué sirve poseerlo todo si no posees paz?, continuó el mendigo, sus ojos fijos en un punto distante, como si contemplara lo invisible. ¿De qué sirve construir un imperio si se edifica sobre la soledad y el desprecio? Si cada ladrillo está hecho de ambición desmedida y cada habitación vacía de amor. Las palabras del mendigo no eran una crítica, sino un reflejo, un espejo en el que Ricardo veía su propia existencia desolada. Sentía un nudo en la garganta, una opresión en el pecho que nunca antes había experimentado con tal intensidad. Era como si una venda invisible se cayera de sus ojos, revelándole la esterilidad de su vida. El propósito de la vida, amigo mío, no es acumular sino dar, no es controlar sino liberar, no es dominar sino servir, prosiguió el mendigo, su voz adquiriendo una cualidad casi melódica. La verdadera fortuna reside en la compasión, en la bondad hacia el prójimo, en la capacidad de ver la divinidad en cada ser que cruza tu camino, incluso en el más humilde de los hombres. Radica en el amor incondicional que no pide nada a cambio, solo se entrega. Cada frase era un dardo que perforaba las capas de cinismo y arrogancia que Ricardo había construido a su alrededor durante décadas. Empezaba a comprender que todos sus problemas, toda la agonía que lo consumía, no eran producto de la mala suerte o de la conspiración de sus enemigos, sino el resultado directo de una vida vivida en la oscuridad de su propio egoísmo. Las palabras del mendigo resonaban en lo más profundo de su alma, como campanas lejanas que anunciaban un despertar. Una extraña mezcla de arrepentimiento y esperanza comenzaba a florecer en su interior. La perspectiva que el mendigo ofrecía no era una solución a sus problemas financieros, no era un plan de rescate para su imperio, sino una guía mucho más profunda, una invitación a la redención de su propia humanidad. Por primera vez en mucho tiempo, Ricardo sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, no de rabia o frustración, sino de una tristeza profunda por el camino que había elegido, y de una pequeña, casi imperceptible, chispa de esperanza por la posibilidad de un nuevo comienzo. El mendigo, con su voz serena y profunda, no pedía, sino que ofrecía la clave de la verdadera riqueza, de la que su alma, más que su bolsillo, estaba desesperadamente hambrienta. La fría soledad de su mansión, que alguna vez fue símbolo de su triunfo, se había transformado en la perfecta prisión de su fracaso. Cada objeto de lujo, cada obra de arte, cada centímetro cuadrado de mármol pulido, solo servía para reflejar la vaciedad de su alma. Ricardo deambulaba por los pasillos, un fantasma en su propia casa, mientras la pregunta del mendigo resonaba en cada eco. Su mente, habituada a las estrategias financieras complejas, ahora se encontraba incapaz de resolver el enigma de su propio propósito. Recordaba con amargura los días en que el control era absoluto, cuando cada decisión generaba riqueza y cada palabra era ley. Ahora, el único control que parecía tener era sobre su propia caída. Se sentía como un barco a la deriva, con el ancla levantada y las velas rasgadas, a merced de una tormenta que él mismo había invocado. Una tarde, mientras la ciudad se teñía de los ocres del atardecer,
Ricardo, impulsado por una inexplicable necesidad de escapar de su propia sombra, salió de la mansión. No tomó su coche de lujo, no llamó a su chofer. Caminó sin rumbo fijo, sus pasos pesados resonando en las calles que antes había surcado con prepotencia. La gente lo miraba, algunos con curiosidad, otros con desprecio, ajenos a la batalla interna que libraba aquel hombre que a simple vista aún conservaba vestigios de su antigua opulencia. Caminó hasta que sus piernas le dolieron, la brisa de la noche acariciando su rostro, llevándose consigo, quizás, parte de su amargura. Fue en un parque desolado, donde las luces de la ciudad apenas alcanzaban a ahuyentar las sombras, donde su destino lo aguardaba. Sentado en un banco de madera, con la misma serenidad que siempre le había caracterizado, estaba aquel hombre, el mendigo. Pero esta vez algo era diferente. La luz lánguida de un farol cercano lo iluminaba de una manera que Ricardo nunca antes había percibido. Su ropa seguía raída, su cabello canoso y su barba descuidada, pero había una luminosidad que emanaba de él, una paz que trascendía lo físico. Ricardo se detuvo a unos metros, el corazón latiéndole desbocado. Esta vez no había irritación, ni desprecio, solo una extraña mezcla de miedo y una necesidad irrefrenable de comprender. El mendigo levantó la vista, sus ojos se encontraron con los de Ricardo, y en ellos ya no había enigmática burla, sino un amor incondicional que lo envolvió por completo. No era una mirada de juicio, sino de profunda comprensión y compasión. El mendigo no habló de inmediato. Simplemente le indicó el lugar a su lado en el banco con un leve movimiento de cabeza. Ricardo, sin saber por qué, obedeció. El silencio se prolongó por unos minutos, un silencio que no era incómodo, sino reconfortante, como si el universo entero contuviera el aliento. Finalmente, el mendigo rompió el silencio, y su voz, aunque suave, resonó en el aire con una autoridad y una sabiduría que trascendían cualquier barrera humana. Ricardo, comenzó, su voz era un bálsamo para el alma herida del empresario. Me has buscado en los negocios, en el poder, en la riqueza. Me has creído un estorbo, una incomodidad en tu camino. Pero he estado contigo desde el principio, en cada decisión, en cada triunfo y en cada caída. Ricardo parpadeó. ¿De qué estaba hablando? La confusión se apoderó de él, pero no se atrevió a interrumpir. El mendigo sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro y que por un instante transformó sus rasgos curtidos en algo de una belleza etérea. Vuestra naturaleza, Ricardo, continuó el mendigo, su mirada ahora fija en el cielo estrellado. Es buscar el propósito en lo material, en lo tangible. Y no está mal buscar el bienestar. Pero os olvidáis de la esencia, del espíritu que os anima. Te has alejado de ti mismo, de la chispa divina que te fue otorgada. El mendigo se giró hacia Ricardo, sus ojos irradiando una luz que lo dejó sin aliento. Y fue entonces, en ese instante, en medio de la desolación de su fracaso y la quietud del parque, cuando la verdad, una verdad abrumadora y gloriosa, se reveló ante Ricardo. No era un mendigo, no era un hombre. La presencia que tenía a su lado era inmensamente más grande, más antigua, más poderosa. «No me mires así, mendigo». Las palabras de Ricardo, pronunciadas con desprecio hacía tan poco, resonaron en su mente como una bofetada. Un dolor agudo, una vergüenza insoportable, lo atravesó. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Había estado ciego, tan ciego. El hombre que tenía a su lado, con su ropa humilde y su mirada infinita, era el mismo que hacía más de 2000 años había caminado por Galilea,
el mismo que había predicado el amor y la compasión. Era Jesús. La revelación lo golpeó con la fuerza de un rayo, dejándolo paralizado, sin habla. La incredulidad luchaba con una certeza profunda en su ser. ¿Cómo no lo había visto antes? ¿Cómo pudo haber sido tan ciego, tan arrogante? La magnitud del momento lo abrumó. Él, Ricardo, el implacable magnate que había despreciado y humillado a este ser divino, ahora estaba sentado a su lado. La imagen de la primera vez que se encontraron, la moneda arrojada con desprecio, el «No me mires así, mendigo», gritado con ira, todo regresó a él con una nitidez dolorosa. Quiso hundirse en la tierra, desaparecer. Pero Jesús, porque ahora Ricardo no tenía duda de que era él, no lo miró con reproche. Su mirada, llena de un amor que Ricardo nunca había conocido, de una compasión que no entendía, lo envolvió. No había juicio en sus ojos, solo una infinita tristeza por el camino que Ricardo había elegido, y al mismo tiempo una esperanza inquebrantable. «Ricardo», dijo Jesús, y el sonido de su nombre pronunciado por esos labios divinos hizo que un escalofrío le recorriera la espalda. La verdadera riqueza no se mide en oro ni en propiedades, sino en la capacidad de amar y servir a tu prójimo. Cada ser humano, sin importar su condición, su fortuna o su estatus, lleva en sí una chispa divina, un reflejo del Creador. Cuando desprecias a uno de ellos, me desprecias a mí. Las palabras de Jesús no eran un sermón, sino una caricia para el alma. No eran acusaciones, sino verdades desnudas que penetraban hasta lo más hondo de su ser. Ricardo sintió cómo el velo de su arrogancia y su egoísmo se desvanecía, revelando la vulnerabilidad y el vacío que se ocultaban debajo. «Te di talentos, Ricardo», continuó Jesús, con una voz que transmitía una autoridad suave pero innegable. «Y te di el libre albedrío para usarlos. Elegiste el camino de la acumulación, del poder sobre los demás. Y en ese camino te perdiste a ti mismo. Pero nunca es tarde para elegir de nuevo, para recordar la esencia de lo que realmente importa». Ricardo no podía hablar. Las lágrimas, que hacía mucho tiempo se había prohibido derramar, corrían libremente por su rostro. Sentía una mezcla de humillación y una profunda gratitud. Humillación por su ceguera y su crueldad, gratitud por la paciencia y el amor incondicional que se le ofrecían. El mensaje de Jesús era claro, no un mensaje de condena, sino de redención. Una invitación a recordar el propósito original de su existencia. No era sobre castigo, sino sobre la oportunidad de un nuevo comienzo, de una transformación profunda, de encontrar la verdadera riqueza que siempre había estado a su alcance, pero que él había ignorado por completo. La paz que emanaba de Jesús era tan palpable que Ricardo sentía cómo su corazón, endurecido durante décadas, comenzaba a ablandarse, a abrirse a una verdad más grande que cualquier negocio o imperio que hubiera construido. Ricardo cayó de rodillas, el asfalto frío bajo sus palmas, mientras las lágrimas quemaban un camino por sus mejillas. No era una caída forzada, sino un colapso del espíritu, una rendición total ante la verdad abrumadora que se había manifestado ante él. Su pecho se encogía con cada sollozo, liberando años de orgullo, de ambición desmedida y de una soledad autoimpuesta. El imperio que con tanto esmero había construido, los millones acumulados, la admiración que inspiraba, todo se desvanecía en la insignificancia ante la presencia de aquel que representaba el verdadero poder, el poder del amor. Con la voz entrecortada por el llanto, levantó la mirada hacia Jesús, y las palabras brotaron de lo más profundo de su ser, un ruego desesperado, una confesión sin reservas. «Perdóname», murmuró,
una y otra vez: «Perdóname, Señor. Fui ciego, fui un tonto arrogante. Te desprecié, te humillé, te ignoré, y a todos aquellos que llevan tu luz». No había excusas, no había justificaciones, solo un arrepentimiento puro y profundo que lo consumía. Recordaba cada mirada de desprecio que había dado, cada palabra hiriente, cada vez que había pasado de largo ante la necesidad de otro, considerándose superior. La vergüenza era inmensa, pero por primera vez en su vida, Ricardo sentía que estaba viendo su alma con honestidad, sin los velos del autoengaño. Su corazón, antes una fortaleza inexpugnable, se abría en un acto de vulnerabilidad que nunca creyó posible. Jesús, con una ternura infinita en su mirada, se inclinó. No profirió palabras de regaño ni de condena. En un gesto que trascendía cualquier lenguaje, extendió su mano y tocó la cabeza de Ricardo. No hubo un destello cegador, ni un trueno resonante, solo una corriente suave y cálida que fluyó a través de él. Era una energía que lo purificaba, que sanaba las heridas invisibles de su arrogancia y su vacío. Era una bendición, silenciosa pero poderosa, que lo envolvía por completo. En ese instante, Ricardo sintió cómo el peso de años de amargura y cinismo se disolvía. Cada célula de su cuerpo, cada rincón de su mente, se llenaba de una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Era una paz profunda, inalterable, la clase de tranquilidad que solo llega cuando el alma encuentra su verdadero hogar. Las lágrimas seguían rodando, pero ahora eran de una naturaleza diferente, lágrimas de liberación, de gratitud infinita. Se sintió perdonado, no solo por Jesús, sino también perdonado a sí mismo por la vida que había llevado. La sensación de renovación era palpable, como si un velo hubiera sido quitado de sus ojos, revelando un mundo que siempre había estado ahí, pero que él había sido incapaz de ver. Los colores parecían más vivos, el aire más puro, el canto distante de un pájaro resonaba con una claridad inusitada. Había creído que la fuerza residía en el control, en el dominio, en la acumulación. Ahora entendía que la verdadera fuerza yacía en la humildad, en la compasión, en la entrega. Se levantó con lentitud, sintiendo una ligereza en su ser que no había experimentado en décadas. La semilla de la compasión, antes inexistente en el árido terreno de su corazón, no solo había germinado, sino que echaba raíces profundas y fuertes. La transformación no era una simple idea, sino una realidad que vibraba en cada fibra de su ser. Ya no era el mismo Ricardo. Algo fundamental había cambiado en su núcleo. La obsesión por el poder y la fortuna que lo había consumido se había desvanecido, reemplazada por un anhelo diferente, uno de servicio y amor incondicional. Miró a Jesús, quien lo observaba con esa misma mirada de amor que lo había cautivado. No había necesidad de más palabras. El mensaje había sido recibido, la lección aprendida, la gracia otorgada. El camino que se abría ante él no era el regreso a su antigua vida de opulencia vacía, sino un nuevo sendero, uno marcado por la empatía, la generosidad y la búsqueda de un propósito mayor. Sabía que no sería fácil. Los hábitos de toda una vida no se erradican de la noche a la mañana, pero ahora tenía una guía, una luz que iluminaría sus pasos. La voz de Jesús resonaba en su interior, no como un eco distante, sino como una melodía constante que le recordaba la esencia de lo que realmente importaba. Ricardo sintió una fuerza interior renovada, no la brutalidad de su antiguo yo, sino una determinación serena para hacer el bien. Su mente
antes ocupada solo en números y estrategias de negocios, comenzaba a visualizar formas de usar sus recursos, su inteligencia, su influencia, para construir en lugar de solo acumular. La imagen de aquel mendigo, ahora revelado como Jesús, se grabó en lo más profundo de su alma. Un recordatorio constante de que la divinidad se manifiesta en las formas más humildes y que la verdadera riqueza reside en el corazón. Este era el comienzo de un nuevo Ricardo, un hombre transformado, renacido con un propósito que trascendía lo terrenal. Un hombre que a partir de ese momento caminaría por la vida con los ojos y el corazón abiertos, listos para ver a Jesús en cada rostro, en cada alma, sin importar su apariencia o su condición. La compasión no era solo una palabra, sino el nuevo motor de su existencia, su guía en un mundo que ahora veía con una claridad asombrosa. Un mundo lleno de oportunidades para amar. Ricardo cayó de rodillas, el bullicio de la ciudad a su alrededor desvaneciéndose en un eco lejano. Las lágrimas, ahora incontrolables, surcaban el camino de polvo y vergüenza en sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de un arrepentimiento tan profundo y sincero que le quemaba el alma, purificándola. Levantó la vista hacia Jesús, sus ojos empañados, buscando una señal, un gesto que pudiera expresar la inmensidad de su contrición. «Perdóname», balbuceó con la voz rota. «Perdóname por mi ceguera, por mi arrogancia, por haberte despreciado. He vivido una vida de vacío, persiguiendo sombras y olvidando lo que realmente importa». La disculpa no era solo por ese encuentro, sino por una vida entera de indiferencia, de dureza, de haber elevado el dinero y el poder por encima de todo. Era el lamento de un hombre que, habiendo alcanzado la cima material, se daba cuenta de que había construido su castillo sobre arenas movedizas. Jesús bajó la vista hacia él, y en su mirada no había ni un ápice de juicio, solo una compasión infinita que lo abrazó por completo. Extendió su mano, no para levantar a Ricardo de su postración, sino para posarla suavemente sobre su cabeza. Un torrente de paz, una paz que trascendía todo entendimiento, inundó el ser de Ricardo. Fue como si un peso milenario se desprendiera de su espíritu, liberándolo de las cadenas del ego y la ambición desmedida. No hubo palabras adicionales de Jesús en ese instante. Solo el toque, un toque que era una bendición, un perdón tácito que resonaba más fuerte que cualquier discurso. Ricardo sintió cómo su corazón, que por tanto tiempo había estado endurecido como una piedra, se ablandaba, se abría a la luz. Era una experiencia transformadora, un renacimiento espiritual. La semilla de la compasión y el amor que había permanecido latente y enterrada bajo capas de materialismo, germinó en ese momento, brotando con una fuerza inusitada. Toda su perspectiva de la vida se invirtió. Sus prioridades se reordenaron con una claridad asombrosa. El hombre que había sido Ricardo, el magnate implacable, había muerto en ese instante, y en su lugar nacía alguien nuevo, alguien cuyo propósito ya no sería acumular, sino servir. La experiencia lo marcó de por vida. Cuando Ricardo se levantó de su encuentro con Jesús, ya no era el mismo. El mendigo había partido tan silenciosamente como había llegado, dejando tras de sí un legado imborrable en el alma de Ricardo. A partir de ese día, su imperio, fortuna corporativa, comenzó a transformarse. No fue un cambio repentino ni drástico, sino una evolución consciente y profunda. Ricardo despidió a los abogados que manejaban sus estrategias más agresivas y contrató a un equipo enfocado en la ética y la responsabilidad social.
Revisó cada uno de sus negocios, buscando formas de devolver a la sociedad, de crear valor más allá de los dividendos. Sus inversiones se reorientaron. Dejó de lado los proyectos especulativos y se centró en empresas con un impacto social positivo. Energías renovables, programas de vivienda asequible, clínicas de salud en zonas desfavorecidas. Creó fundaciones dedicadas a la educación de niños sin recursos y a la capacitación laboral para adultos mayores. Implementó salarios justos y condiciones laborales dignas para todos sus empleados, estableciendo un estándar que muchos de sus competidores se vieron obligados a seguir. La avaricia que había definido su carrera fue reemplazada por una generosidad desinteresada. Donó grandes sumas de su fortuna, no para recibir reconocimiento público, sino para aliviar el sufrimiento ajeno, recordando las palabras de Jesús sobre la verdadera riqueza. Ricardo ya no vivía en su mansión en las lomas, con la misma ostentación. Aunque mantenía el nivel de vida que le permitían sus recursos, eliminó los excesos y el derroche. Su tiempo se dividía entre las reuniones de negocios y las visitas a los proyectos sociales que financiaba. Se le veía a menudo en comedores comunitarios, talleres de formación o en hospicios, conversando con la gente, escuchando sus historias, ofreciendo no solo dinero, sino su tiempo y su genuina empatía. La mirada en sus ojos había cambiado. La dureza había sido sustituida por una calidez, una comprensión que antes le era ajena. La sonrisa que antes era una mueca de poder, se transformó en una expresión sincera de alegría y paz interior. En los años siguientes, Fortuna Corporativa no solo sobrevivió a la transformación, sino que floreció. Las empresas con propósito, con un enfoque humano y ético, demostraron ser más resilientes y atractivas para una nueva generación de empleados y consumidores. Las ganancias seguían siendo importantes, pero ahora eran un medio para un fin mucho mayor: construir un mundo mejor. Ricardo había encontrado la verdadera riqueza, no en las cifras de su cuenta bancaria ni en el tamaño de su imperio, sino en la conexión humana, en la alegría de servir, en la profunda satisfacción de saber que sus acciones contribuían al bienestar de otros. Su vida se convirtió en un testimonio viviente de redención. De ser un lobo de los negocios, un hombre temido y respetado por igual, se transformó en un líder inspirador, un ejemplo de cómo el éxito puede coexistir con la compasión. La felicidad que antes buscaba desesperadamente en la acumulación de bienes materiales, la encontró de manera inesperada en el amor compartido, en el servicio desinteresado. Ricardo ya no perseguía el dinero. El dinero, convertido en una herramienta para el bien, lo seguía a él. Sus días terminaban con una sensación de plenitud que jamás había experimentado en su vida pasada. Si has llegado hasta aquí, esta historia de transformación y redención resuena contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal para no perderte más relatos inspiradores como este. Dale me gusta a este video si te conmovió la historia de Ricardo y Jesús, y comparte con tus seres queridos para que este mensaje de amor y compasión pueda llegar a más corazones. ¿Qué opinas de la transformación de Ricardo? Déjanos tu comentario abajo. Tu interacción nos ayuda a seguir creando contenido que alimente el alma. Nos vemos en el próximo video, donde exploraremos otra historia sobre la riqueza del espíritu.